Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 del mediodía y los sábados de 10 a 11 de la mañana. Estamos felices de que de nuevo podamos conectarnos por vía de los medios virtuales. Hasta ahora hemos estado transmitiendo programas grabados y damos gracias a Dios porque aún así muchos de ustedes, nuestra audiencia permanece fiel y continúa escuchando nuestros programas del pasado. Sin embargo, a partir de este día, esperamos poder seguir grabando programas nuevos a través de este recurso virtual, de manera que podamos seguir conectados y actualizados por esta vía. De manera que le damos a todos la bienvenida. Estaré una servidora, Karen Ovalles, con ustedes. Mi compañera Janet Mesa se va a integrar en los próximos programas, así que sean todos bienvenidos. Y para hoy tenemos el versículo: y el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de los que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Mateo 18, 5 y 6. En el día de hoy tenemos como tema: ¿quién educa en sexualidad? ¿La casa, la escuela o el Estado? Estamos aquí para conversar sobre la extraordinaria experiencia que tuvimos en las recientes conferencias virtuales Educación en Sexualidad desde la Casa, donde tuvimos la participación de más de 400 padres, madres y docentes durante 9 noches consecutivas, distribuidos por edades. Durante este tiempo, nuestras invitadas de hoy y una servidora pudimos constatar la gran necesidad de información científica actualizada y bíblicamente fundamentada acerca del desarrollo integral y en sexualidad de los niños, niñas y adolescentes. Pero también estaremos respondiendo a la pregunta: ¿quién educa en sexualidad? ¿La casa, la escuela o el Estado? La respuesta no está tan clara como pensamos. Y si como creyentes no tenemos una convicción sólida sobre este tema, habremos perdido la batalla. Ahora permítanme ustedes presentarles a nuestras invitadas de hoy. Estas son ya caras conocidas por algunos de ustedes que participaron con nosotros en el pasado taller de sexualidad, educando en sexualidad desde la casa. Y bueno, voy a empezar con la doctora Catalina Moscoso, quien es especialista en sexualidad, atención e intervención del abuso infantil. Es autora de la serie Diseño Original, Mi Sexualidad, un regalo de Dios, basado en principios bíblicos. Es también la CEO de la Fundación Ámalos, por el buen trato y la no violencia. Y es expositora en las conferencias Educación en Sexualidad desde la Casa. Bienvenida, doctora Catalina. Es un placer tenerla nuevamente por aquí. Pues también voy a presentar a la licenciada Ana Lucía Díaz Durán, quien es parte de nuestro equipo de AXILAT y AXI, ¿verdad? A nivel regional, es directora ejecutiva de recursos educativos de AXI, que es el brazo editorial de AXI Latinoamérica, Reduca, con más de 20 años trabajando en educación cristiana. Ana Lucía es editora de libros curriculares, es asesora y es conferencista internacional. Así que bienvenida, Ana Lucía, un placer estar contigo en esta mañana. Y tenemos a la licenciada Vania Salazar, quien es gerente de mercadeo y ventas de recursos educativos de AXI y sirve a más de 500 escuelas cristianas en toda la región de Latinoamérica, pero además es egresada de la educación escolar cristiana. Bienvenida, mis hermanas. Por favor, quisiera que abran sus micrófonos y puedan un saludo, ¿verdad?, a nuestra audiencia en el día de hoy en nuestro programa Educando para la Eternidad. Karen, muchísimas gracias por esta oportunidad. Qué bueno estar nuevamente juntas. A todos los que nos están escuchando, muy buenos días. Qué rico poder tener este espacio para conversar sobre un tema tan importante como es la educación en sexualidad. Así es. Buenos días, les agradecemos por esta oportunidad. Les saludamos desde la ciudad de Guatemala y para nosotros es un privilegio poder aportar en algo a este tema que a todos nos impacta y nos interesa tanto. Así es. Buenos días, la verdad es que es un honor estar con cada uno de ustedes, todas las personas que nos van a escuchar a través de este programa. Gracias, Karen, por la invitación. La verdad es que es un honor estar con
mujeres valiosas y con una experiencia increíble en este tema, así que sigamos con el programa. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias. Estaremos entonces Dominicana, Guatemala y Colombia Así es. interactuando en este tiempo. Entonces, vamos a iniciar nuestro programa de hoy con una pregunta a ti, Catalina. Cuéntanos acerca de ti, de la Fundación Ámalos, para que las Mm. personas que nos están escuchando, pues, te conozcan. Bueno, de mí les quiero contar que soy bacterióloga. Pues ustedes preguntarán, ¿y qué hace una bacterióloga enseñando sexualidad? Bueno, sí, tiene mucho que ver con mi carrera, eh, pero esa no es mi carta de presentación. Mi carta de presentación más bien es que soy mujer, soy esposa, soy mamá, y eso ha sido un aprendizaje de vida, un aprendizaje en sexualidad. Eh, Llevo 20 años trabajando en sexualidad y prevención de abuso sexual en niños y en adolescentes. Se crea Fundación Ámalos después de más o menos 12 años tal vez, precisamente para poder tener una cara visible que nos ayudara a ser una institución que abogara por el aprendizaje en sexualidad conforme a los principios de Dios y su palabra, pero también que ayudara a las víctimas y ayudar a los niños a prevenir, detectar e intervenir el abuso sexual, a los niños y a las familias. Entonces, por eso se crea Ámalos en el 2011. Y a partir de ahí, lo que Dios ha hecho es inquietarme para que haya, para que saquemos provecho de un factor protector que es enseñar en sexualidad, porque ese es un factor protector importante para prevenir el abuso en niños y en adolescentes. Y por eso me he dedicado los últimos 10 años de mi vida a crear currículos que ayuden a los niños y a los padres a entender la sexualidad desde una cosmovisión bíblica, o sea, desde los principios que Dios dejó para vivir la sexualidad de una manera sana y saludable. Amén. Catalina, cuando vemos tu página de Fundación Ámalos, preciosa, con mucha información relevante, videos, cuando nos metemos en tus redes sociales, te vemos muy preocupada y muy interesada en hacer despertar, que nosotros abramos los ojos sobre la realidad del ataque que está teniendo nuestra generación actualmente. ¿Existe una agenda a nivel de los estados para educar en sexualidad a nuestros niños, niñas y adolescentes? Sí, claro, existe hace muchos años, realmente ha existido de manera soterrada en todos los países. Realmente es como que se visibilizaron hace muy poco tiempo, pero por ejemplo en Colombia nosotros en aras de los derechos sexuales y reproductivos, que creo que para ustedes también es un término muy cercano, Así es. se ha venido metiendo una agenda mundial en aras de hacer activos sexualmente desde lo más temprano posible a los niños y a los adolescentes. Y esto ya, pues es obvio, es una agenda obvia. Lo que pasa es que los padres no están informados y no están avisados. Estamos avisados e informados los que trabajamos en esto, pero hay muchos padres y hay muchos adultos que no están realmente informados de lo que está sucediendo. Es una agenda que se impuso, que los países deben bajarla en educación para poder adquirir préstamos de los bancos internacionales. Y eso está hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Nosotros en Colombia nos han metido la agenda facilísimo. Es más, nadie ha dicho nada. Empezamos a hablar en el 2016 cuando intentaron cambiar los currículos, los manuales de convivencia de los colegios Así es. que tenían del entorno de la fe, porque los manuales de convivencia de los colegios públicos, ellos fueron trabajándolos y han hecho, o sea, son completamente diferentes a los del entorno de las comunidades religiosas, digamos, de las comunidades de la fe. Ahí fue cuando los padres nos vinimos a dar cuenta y entonces esto sucedió en el 2016, pero en Colombia llevan por lo menos, calculo, unos 28 años trabajándolo. Y se ha denunciado, pero nadie dice nada. Y a veces pensamos que está lejos, que está a nivel de las No. instituciones que hablan sobre los preservativos o los medios de... Están tan cerca como las escuelas de nuestros hijos. Total, Así es. total, es el deber ser.
O sea, hoy hablar de que los chicos deben tener acceso a la anticoncepción es el deber ser de un muchacho adolescente. Y eso como que se asumió, ¿no? Todos lo asumen y todos los padres dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que usted dice que no se puede cuando ellos tienen acceso a la anticoncepción? O sea, ese es el deber ser hoy. Realmente, si nosotros vemos cómo ha sido el avance de esta agenda y de esta ideología, pues lo han sabido hacer muy bien. Sí, ha habido Porque toda se metieron desde el gobierno, desde todos claro, los gobiernos. de todos los estados o Exacto, dimensiones, vamos a decir, de exacto. influencia en las familias. ¿Cuáles son algunos de los riesgos más importantes a los que están expuestos nuestros niños en la actualidad en el tema de la sexualidad, Catalina? Pues mira, vienen hipersexualizándolos, haciendo normales conductas que los niños no entienden, que ellos imitan, que muchas veces son presionados a tener la conducta por los mismos padres. Eso se viene dando, o sea que prácticamente en este momento de la historia podemos decir que hay muchas conductas que son situaciones abusivas entre ellos que se dan como algo normal. Entonces, digamos que plantaron toda una posibilidad de que esto ya sea normal. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que nos realmente a mí me tiene tan preocupada? Es el hecho de que ya hay organizaciones que están hablando de quitar la pedofilia como delito y están ejerciendo una presión tremenda. Hace 4 días nos llegó un artículo sobre estas agendas que se han unido a las demás, ¿cierto? Y donde perfectamente, si nosotros no hacemos algo, esto a la vuelta de este año ya está completamente normalizado como como una conducta que se llama relaciones sexuales intergeneracionales. Wow. Ellos tienen varios nombres, pues, Ujú. pero en general es lo mismo, ¿no? Es darle la posibilidad al pedófilo de ser una alternativa sexual. Y eso es gravísimo porque tienen toda la base ya puesta, El terreno el terreno ya puesto. abonado. Y, Entonces ha y- sido algo sistemático, ¿no? claro, Y por eso ha sido tan difícil detectarlo, porque ellos lo han hecho sistemáticamente. Uno dice, pero ¿quién está detrás de todo esto si esas organizaciones no están del todo unidas? ujú. Pues es que Es hay un como poder si, detrás. es como si la conducta y las manifestaciones de las minorías, y eso sí tiene décadas en general, o sea, se está queriendo definir como lo sano, lo Sí, natural, no como algo ni siquiera opcional, no, o es el algo, deber ser. o algo Es diverso, como antes, que correcto. decía, bueno, todo el mundo tiene derechos y el que piensa o siente diferente, que lo pueda expresar sin tener consecuencias. Pero ya Mm. hemos ido un paso más adelante, Sí, el que total. estás planteando. Te digo que no es un paso, son como 10, 20 pasos más adelante. O sea, ya en este punto lo que queda es muy poco. Y ahí es donde los padres y los adultos que amamos a los niños y que queremos protegerlos y que de golpe tenemos la noción del daño tan grave que se gesta en un niño cuando se le expone a situaciones sexuales que él no entiende, que sencillamente se deja llevar porque es que la persona que las está ocasionando es una persona cercana a él que goza de su cariño, Ujú, ¿cierto? Eh, vemos consecuencias debido a esto y consecuencias que las personas que han vivido este flagelo las conocen y saben y quieren que hablemos, ¿sí? Pero ahí precisamente las agendas están para callar a quienes ujú. estamos eh, evidenciando lo que viene y el daño que se está causando. No se Wow, va, se está causando a se los está niños causando y va a y a seguir los aumentando. adolescentes. Así es. Muy bien, pues quisiera preguntar a Ana Lucía Díaz Durán, que está aquí como directora ejecutiva de Recursos Educativos SACS. Cuéntanos de ti, primero personalmente, y luego de Reduca. Quiero contar que es el Señor el que me tiene en el campo de la educación, porque mi preparación académica es de mercadóloga, pero el Señor tuvo a bien llevarme a la educación cristiana desde que era muy jovencita y sembró en mi corazón una pasión increíble por los niños y los jóvenes, haciendo muy clara la diferencia entre una educación secular y una educación cristiana.
Personalmente soy producto de una escuela no cristiana, de una escuela secular. Y llegué muy temprano, recién graduada, a una escuela cristiana donde nació este amor en mi corazón por los niños y por ver el efecto de la palabra para transformar sus vidas y crear realmente siervos útiles del Señor en el Amén. mundo laboral. Y es por eso que, pues, de ahí el Señor ya no me pudo sacar de en esto que me había plantado. Así que soy mamá de 3 hijos, de 2 adultos, 2 hombres adultos y una niña de 10 años casi. Y en esto mismo el Señor me permitió ver 2 facetas completamente distintas. En la actualidad soy la directora ejecutiva de Recursos Educativos AXI, que como tú me lo mencionaste, es el brazo editorial de la Asociación de Colegios Cristianos en Latinoamérica. Y desde ahí lo que tratamos de hacer es de proveer a los colegios con recursos y materiales, libros de texto relevantes para hacer más fácil la tarea de la educación cristiana. Wow, muy bien. Gracias, Ana Lucía. Y te pregunto, ¿cómo llegan a relacionarse Reduca y Fundación Ámalos con Catalina específicamente? ¿Cómo inicia esa hermosa relación? Bueno, pues también fue del Señor, Karen, déjame contarte, porque en el corazón nuestro había nacido la urgente necesidad de poder proveer a los colegios con un material cristocéntrico a la luz de la palabra para educar en sexualidad. Nosotros vivimos constantemente en la búsqueda de, primero, de suplir las necesidades que tienen las escuelas cristianas y luego de proveerles con lo mejor que podamos encontrar para que ellos puedan cumplir con esta misión que el Señor les ha encomendado. Y dentro de esas necesidades urgentes estaba esto, precisamente, porque por todas partes habían agendas que los estaban obligando a adecuarse a un currículo existente que iba muy lejos de lo que nosotros queríamos que nuestros niños aprendieran. Y en esta búsqueda Dios tuvo a bien ponernos en contacto a través del director de una escuela cristiana en Colombia. Él me mencionó a Catalina y el material hermoso que ella había desarrollado y pues fue así como nos pusimos en contacto. De esas casualidades que Dios hace, Catalina y yo compartimos muchas cosas, entre ellas apellido, el nombre de una hija, etcétera. Y desde el primer momento hubo una cohesión muy fuerte. Una conexión espiritual. Una conexión. La misma pasión. Sin lugar a dudas. Y el Señor nos permitió que hiciéramos una alianza para poder, pues, desarrollar de otra forma lo que el Señor ya le había regalado a ella desde hacía mucho tiempo. Y ella, con un corazón muy generoso, lo puso en nuestras manos para que lo transformáramos y lo pusiéramos, pues, que fuera... para que lo pudiéramos llevar a todas las escuelas. Sí, eso nos consta el corazón generoso de Catalina, que ella lo da todo y más. Así es. Ana, tú eres mamá, ya lo dijiste, yo pensaba que era un adulto y una niña, son dos hombres y una niña de 10 años. ¿Cómo ha sido tu experiencia educando en sexualidad? Porque a veces tener el conocimiento no garantiza, sino que cada quien, ¿verdad? Parte de su propia experiencia. ¿Qué retos has tenido como mamá en esta área? Primero te voy a contar mi experiencia con los 2 mayores. Los 2 mayores, bueno, el mayor tiene casi 27 años ahora, entonces ya pasó mucho tiempo desde que pasamos por esta etapa de educarlos en sexualidad. Y en mi corazón siempre estuvo la necesidad de educarlos conforme a la palabra. Pero la verdad es que el tema, tú lo sabrás, y ustedes no me dejarán mentir, siempre ha sido un tema tabú. Entonces no es fácil dirigirte a tus hijos de una manera clara, concisa y con las palabras adecuadas a la edad adecuada. Entonces yo estuve buscando por mucho tiempo materiales y finalmente encontré un material en inglés que podía trabajar con ellos. Realmente no trabajar, sino una manera de cuento. Y esto fue lo que el Señor permitió que usara para educarlos a ellos. Pero la diferencia de tiempo que vivieron mis hijos mayores con la niña pequeña fue abismal. Si a Natalia, que es mi hija menor, yo la hubiera pretendido educar con el mismo material y con la misma visión con que hice con los niños mayores, hubiera sido un fracaso total y probablemente la niña se estaría riendo de mí en este momento. Wow. Lo hermoso de
No es cierto. Lo hermoso es que el Señor me permitió ver esta brecha tan amplia entre una y otra generación para comprender también de alguna manera la necesidad que hay de que todos eduquemos a nuestros chiquitos y que tenemos que ir avanzando a pasos de gigante para que esta corriente no nos lleve de por medio. Lo que tú dices es perfectamente cierto. Lo que nosotros hagamos no garantiza los resultados en nuestros hijos inmediatos, quisiera yo llamar. Pero mi confianza está en lo que dice la palabra, de que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Yo estoy segura que aún si mis hijos en este momento nos siguen al pie de la letra, probablemente todas las enseñanzas que recibieron en el área de sexualidad, la semilla está sembrada en su mente y su corazón. Amén. Y va a dar su fruto en el tiempo del Señor, no en el mío. Así es. Wow, eso alienta nuestro corazón, Ana Lucía. Qué bueno, porque cada familia que nos está escuchando ahora está lidiando con diferentes aspectos en su vida. Necesitamos traer aliento a sus corazones. Y ahora vamos a presentar la bebé de este equipo. Te vamos a pedir Vania Salazar, quien es, como dije, gerente de mercado y ventas de Reduca. Cuéntanos de ti, Vania, y de tu labor en AXI, por favor. Gracias, Karen. Pues la verdad es que es un honor estar acá, como lo dije hace un momento, y más con estas mujeres con una experiencia increíble que admiro. Pues quiero contarte un poquito de mí. La verdad es que Dios me permitió nacer en un hogar cristiano. Como tú decías, soy egresada de una escuela cristiana. Estuve en 2 escuelas cristianas, una en preescolar y luego de la que salí egresada desde primaria. Y saben que algo que entre compañeros de escuela siempre mencionan, y es que la escuela cristiana, pues esta escuela es de Ciudad de Guatemala, y fueron bastante exigentes con muchas cosas. A veces las escuelas cristianas toman un papel un poco firme en cuanto a ciertas enseñanzas que quieren darnos. Gracias a Dios, en mi caso, yo lo recibí muy bien. Puedo decir que tuve papás increíbles que delegaron en mí mucha confianza y me permitieron tomar buenas decisiones. Y una experiencia que quería contarles y que no les he contado, pero yo sí recuerdo que esta escuela cristiana nos enseñó en sexualidad, no tan amplio como un material de diseño original, puedo decirlo, pero sí en algún momento recuerdo que nos hicieron firmar una carta a cierta edad en donde nosotros tomáramos la decisión o el compromiso de llegar vírgenes al matrimonio. Y es algo que otros compañeros mencionan. Puedo decirte que yo tuve una mezcla de personas que apoyaron la parte de educarme en sexualidad. Más adelante te voy a comentar esto, pero sí te puedo decir que mi experiencia ha sido muy buena. Ser egresada de una escuela cristiana, pues hubo una etapa en donde uno sale de la escuela y dice no quiero volverla a ver por esa parte de adolescencia y tantas cosas, pero sí te puedo decir que muchos maestros marcaron mi vida, hicieron la diferencia. Dios me ha permitido tomar buenas decisiones, también equivocarme, pero creo que hace la diferencia estar en una escuela cristiana y poder definir cuáles son los pasos que quieres dar para tu vida. Y yo creo que eso también fue un trabajo extraordinario de mis padres. Puedo decir que desde pequeña Dios me dio un amor especial por los niños. Creo que con Ana Lucía compartimos muchas cosas y sabe mi corazón. Desde los 14 años me apasioné por servir en mi iglesia y a eso voy. La iglesia fue un pilar muy fuerte porque también nos inculcó a nosotras que éramos unas perlas para el Señor y que esa perla debía permanecer bien colocada, bien guardada, tomar decisiones sabias respecto a la sexualidad. Entonces, soy licenciada en educación inicial y preprimaria. Tuve la oportunidad de estar en una escuela en el área de preescolar, disfruté esa etapa, fueron como 4 años y luego Dios me llamó a servir
AXI, Recursos Educativos AXI, como gerente de mercadeo y ventas. Y te puedo decir que ha sido una experiencia muy linda. Hemos estado en contacto con muchas escuelas. Nuestra labor es poder colocar en las manos de directores y de educadores materiales con una cosmovisión bíblica y, por supuesto, diseño original es uno de ellos. Estamos apostándole lo mejor a diseño original. Creemos que va a transformar la mente de muchos estudiantes, de muchos niños, y esa es nuestra mayor pasión en este momento, poder darle a padres, educadores, maestros, un material que de verdad va a transformar vidas. Amén. Precioso tu testimonio. Qué bueno, Vania, porque a veces no tenemos tanta oportunidad de escuchar a egresados y no sabemos los frutos después. O sea que qué bueno tenerte aquí en medio nuestro. Ahora, señores, nosotros tenemos el formato de los talleres, pero esto es el programa de radio. Vamos a abrir nuestros micrófonos, esto es un conversatorio, se vale hacer chistes, se vale interrumpirnos también. Estamos bien formalitas porque tenemos la costumbre, pero vamos a hacerlo. Yo voy a hacer esta pregunta y por favor todas pueden responder. Si estamos fomentando que los padres asuman la responsabilidad de educar en sexualidad a sus hijos, entonces, ¿por qué la importancia de crear un currículum como diseño original para las escuelas? Tal vez le vamos a dar la palabra a Catalina, pero es un conversatorio. Ok. Bueno, tú eres la autora de esta serie, de este currículum. Bueno, te voy a hablar un poquito de la experiencia que yo he tenido con los papitos. Los papitos se han quitado la responsabilidad de educar, les da miedo. Y esto no es de ahorita, esto es de siempre. O sea, siempre cuando hacemos talleres de padres, muchos me han dicho, yo no pensé que esto fuera tan fácil. Les da miedo hablarlo y tal vez retomo las palabras de Ana Lucía en cuanto a que esto es un tema tabú y necesitamos que salga del tabú, o sea, necesitamos que el tema se ponga en la mesa, pero necesitamos también que sepan cómo hacerlo, porque es que pensamos que como los niños escuchan tantas cosas y ven tantas cosas, entonces hay que decirles lo que necesitan saber y realmente no, los niños no lo entienden porque ellos tienen un desarrollo psicosexual que hace que ellos tengan que entender las cosas acorde a su edad. Entonces, en este momento hay herramientas para hacerlo. Hace 20 años yo no la tenía, por ejemplo, yo no las tenía. Y pienso que los padres son los primeros llamados a educar y que es urgente. Mire, realmente a los colegios y aún a la iglesia tienen muy poco tiempo para poder hacerlo. O sea, cada vez se nos cierra más el cerco. Entonces, creo que esta es un llamado, un desafío a los padres a entender lo importante que es que ellos asuman el reto de enseñar. ¿Y la escuela? O más bien la responsabilidad que Dios da a los padres de educar a sus hijos. En Deuteronomio del 1 al 9, del 6, perdón, del 1 al 9, habla bastante acerca de esto, de cómo es que los padres reciben esta responsabilidad de autoridad del Señor para educar a sus hijos. El asunto es, a veces no sabemos cómo hacerlo. Y en el tema específicamente de sexualidad, yo creo que pasa con mucha frecuencia, porque nos cuestionamos constantemente de qué es lo que debemos hablar, qué es lo que no debemos hablar, a qué edad lo debemos hablar, qué palabras debemos usar, qué gráficas debemos utilizar. Y por eso es que es tan importante la creación de un material de esta índole, porque esto nos da, con mucho estudio de trasfondo, la facilidad de poderlo hacer como padres o como maestros, en casa o en la escuela. ¿Por qué entonces en la escuela? Si realmente la responsabilidad es de los padres. Primero que nada, porque al no hacerlo los padres, la escuela, sobre todo la escuela cristiana, debe tomar su papel y debe educar. Pero después de eso, la palabra nos sustenta porque son los padres quienes dan o delegan esta autoridad en la iglesia y en la escuela cristiana. Y es por eso la importancia tan especial de que las escuelas cristianas también tomen un papel protagónico en la educación en sexualidad de los niños. Así es. Yo creo que algo importante, Karen, es que los padres no, de alguna forma, por el temor o por el historial que traen de sus vidas, tienen mucho temor de tocar estos temas. O sea, puede ser que la experiencia que ellos traen no fue la mejor.
Incluso yo sé de generaciones como la de mi mamá, que nunca les hablaron. O sea, ese tema nunca se habló. O sea, no sabían nada de ese tema y ellos mismos tuvieron que descubrir qué era sexualidad, o sea, qué era sexo. O sea, muchas cosas que no tenían ni idea de qué se hablaba. Entonces, estas generaciones nos han educado a nosotros con temor y apenas con unas pinceladas, llamémoslo así, pero sin contenido, sin información correcta y sin saber en qué momento tocar estos temas. Entonces creo que eso es el mayor temor de los padres en este momento. Y hay una expectativa de los ministerios de educación en que eduquemos en sexualidad en la escuela. Nosotros como instituciones cristianas hemos estado haciendo resistencia a esto, hemos estado en contra, nos hemos quejado, reclamado, pero hay pocas propuestas. No estamos de acuerdo con eso, pero ¿qué ofrecemos nosotros? Y ahí, para mí, ese es el gran valor de lo que está haciendo Fundación Ámalos en combinación con AXI. O sea, no solo nos estamos quejando, estamos haciendo, bueno, no queremos ese formato, ese modelo, pero aquí tenemos una opción. Es un valor enorme. Entonces, yo creo que no se vale solo quejarse, ese es el asunto. Conocemos el problema, pero de conocer al problema a dar una propuesta, hay un camino larguísimo de diferencia. Y realmente esa era la búsqueda que nosotros teníamos. Por misericordia de Dios encontramos ya a alguien que durante muchos años había tenido toda la preparación como madre, como profesional y en la práctica, para poder poner en orden todos estos conocimientos y entregárselos tanto a los tanto a los padres como a las escuelas de una forma ordenada. Yo creo que eso es básicamente lo que se necesita. Si tenemos un material ordenado y adecuado, la educación en sexualidad se disminuye a la mitad su grado de dificultad. Y eso finalmente es lo que debemos buscar. Y unificamos criterios, papá, padres y docentes. Otro punto que quisiera tocar aquí y ese es que tristemente, convenientemente, la cultura nos ha llevado a pensar que los principios de Dios, que Dios mismo, que como diseñador de la sexualidad humana está en el ambiente privado, en mis preferencias religiosas. Y resulta que toda su verdad, que es verdad total para el ser humano, se ha dejado al ambiente únicamente religioso y privado. Esto tenemos que sacarlo. O sea, esa no es la esencia del ser humano. El ser humano fue creado por ese diseñador y todo lo que él planteó para que la vida del ser humano fuera una vida saludable y sana, tiene que volver a estar en la palestra pública. Y yo creo que ese es el esfuerzo que en este momento básicamente Fundación Ámalos está haciendo. O sea, esto necesitamos volver a retomar los principios que el Señor, la cosmovisión que Dios nos ha dado, no solamente para la sexualidad, sino para toda la vida. Es la verdad total y entonces tenemos que sacarla nuevamente. Esto no es cuestión de preferencia personal o de preferencia religiosa, porque convenientemente aquellas personas que no quieren saber de Dios nos han metido en esta, digamos, en esta jaula, en esta cárcel. Así es. Y es nuestro deber, o sea, creo que es el deber de todos los que amamos a Dios y entendemos que necesitamos obedecer su palabra, sacarla nuevamente a la palestra pública y decir, no, el ser humano se maneja conforme a unos principios y por algo se hicieron ordenados, ¿cierto? Entonces creo que parte de lo que nosotros, o es nuestra propuesta como fundación es dejar esto en los ambientes académicos, volver a meter los principios de Dios y la cosmovisión de Dios en estos ambientes también, ¿no? Yo creo que el enemigo nos jugó una pasada importantísima en dos áreas. Una en el área de la educación, porque nos hizo creer que había una educación limpia y una educación santa y una educación secular.
No, esta dicotomía que creó en el pensamiento, incluso de los cristianos, fue un gol certero del enemigo en cuanto a la educación y en cuanto a la comunicación. El enemigo se robó las comunicaciones, porque a través de las comunicaciones fue donde cambió realmente la cosmovisión del ser humano en cuanto a la sexualidad también. Y es esto lo que tenemos que retomar. Tenemos que ganar terreno de regreso, y eso es una batalla campal. Si en algún lugar en este momento se está peleando por la vida de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, es en el campo de la sexualidad. Total. Tenemos que retomar, remontar. Y es una batalla, no es una cosa fácil, pero el Señor está con nosotros y Él nos acuerpa en esta batalla que por alguna razón Él nos ha permitido llevar. Así es. Y que amén, y que las consecuencias son incalculables. O sea, ¿cuál es la consecuencia de un embarazo a temprana edad o fuera del contexto del matrimonio? ¿Cuáles son las consecuencias de las enfermedades de transmisión sexual? ¿Y cuáles son las consecuencias emocionales de vivir una vida en promiscuidad desde temprana edad o a cualquier edad? O sea, no solamente se queda en el ejercicio del cuerpo, como han querido vendernos, como tú eres dueña de tu cuerpo o dueño y tú tienes derechos, pero y todo lo que viene detrás. Y todo lo que dejas de pasar. Me encantó lo que decía Vania, de ese compromiso sobre llegar virgen al matrimonio. Y no es una virginidad solo física del cuerpo, es una pureza de mente, de cómo nosotros qué vamos a hacer para preservar esa pureza de nuestros niños, niñas y adolescentes y posponer lo más que se pueda, el exponerlos o que ellos expongan a pornografía, a videos, a música, contenido completamente dañino para sus mentes. O sea que yo siento como un peso, un compromiso tan grande como familia y como escuela, como tú decías, Vania. Me encantó, como decías, la diferencia que hizo la escuela en tu vida, la escuela cristiana, y eso debe alentar a los maestros que nos están escuchando. Nuestra audiencia es mucho de países de República Dominicana y de Latinoamérica. Me hace falta el chat, porque generalmente hacemos este programa en vivo, y bueno, tenemos ya personas participando, saludándonos. Pues de aquí para allá le vamos a dar un abrazo fuerte, un saludo a todas estas personas que nos escuchan de Latinoamérica y de República Dominicana. Y en ese sentido quiero preguntarles, mis hermanas, ustedes a causa de su trabajo, las tres, han tenido que viajar y visitar diversos países de nuestra región. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que enfrentan las escuelas y las familias en materia de sexualidad? ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos frente a la serie de diseño original? Yo te quisiera mencionar el caso particular de México. Tuvimos oportunidad de estar hace un poco más de un año en México por primera vez tocando estos temas de sexualidad, de educación en sexualidad desde la escuela y desde la casa también, porque hay una comunidad muy grande de homeschoolers en México, y nos sorprendió muchísimo ver la recepción tan ávida que hubo del tema. Y la razón es porque ellos miran día a día en su contexto social muchas situaciones de abuso, muchas situaciones de promiscuidad y muchas situaciones de disforia de género. Cuando nosotros presentamos por primera vez estos temas, fue como un abrir de ojos para muchos padres y muchos educadores, tanto desde la escuela como desde la casa, que habían en la audiencia. Ellos abrazaron inmediatamente el programa, y el uso del programa ha ido creciendo porque ellos se han dado cuenta de la facilidad que existe en el uso del material y de la riqueza que hay en tener una cosmovisión bíblica y una educación basada en principios y valores, de acuerdo a la palabra, que fue lo que Catalina pudo desarrollar a través de estos años de estudio. Pues yo te cuento que ha sido interesante ver cómo países conservadores como Chile, que ha vivido un embate tremendo en los últimos tiempos frente a la ideología que o sea, si uno ve, pues Argentina ha sido el primero, pero Chile ha estado muy, muy apaleado con esto. Pero cuando empecé a ir a Chile, encontré que era realmente un ambiente muy conservador. Fíjate que ellos, por ejemplo, están trabajando en los currículos hace ya un tiempo importante y se han organizado
algunas comunidades para trabajarlo. El problema para nosotros ha sido el envío del material, ¿sí? O sea, siempre hemos tenido dificultades con el transporte del material. Esas son cosas que tenemos que ir subsanando para que pueda ser asequible a precios, digamos, justos. Pero países como Chile, que han sido tan conservadores, lo han asumido. La preocupación en toda Latinoamérica es la misma. O sea, no es lo mismo hablar de la preocupación hoy, hace 5 años y hace 10. Hace 10 nadie me ponía atención. Yo gritaba, ¿cierto? Llevo 20 años gritando y parecía que gritaba al techo. Hace 5 ya todo el mundo dijo, uy, ¿qué vamos a hacer? Pero ahorita, miren, ahorita tenemos una ventana de oportunidad enorme porque así como tenemos un enemigo que nos metió en una jaula, ¿sí? Intencionalmente durante muchos siglos, ¿verdad? Ahorita Dios lo que está haciendo es, miren, aquí están las redes, aquí está la gente. Yo jamás me imaginé estar ante 500 padres, o sea, por Amén. favor, mi Wow. auditorio ha sido de 100. ¿Cuándo habíamos visto esta respuesta que es del Señor? O sea, mira lo que está pasando, o sea, para Dios no hay nada imposible. Y yo creo que nosotros tenemos que ir pidiéndole al Señor que nos lleve a donde Él está haciendo una obra grandísima. No dudo, en este momento, por ejemplo, la ideología de género ha ubicado a Latinoamérica y le está dando, pero palo. ¿Por qué? Porque países como Europa, como Canadá, ellos ya la tienen hace rato, ellos están recogiendo todo lo que ya hace rato se creó como ley, ¿ves? Entonces, es aquí el momento de la batalla, es ahorita, pero nosotros ya tenemos experiencias de otros países que nos ayudan a reunirnos y a decir, no, o sea, tenemos que dar la batalla y sabemos que el que la está propiciando, mira, esto tiene un orden sobrenatural. Así es. O sea, es que yo me aterro de ver cómo ha sido de sistemática la cosa. Eso tiene una mente detrás que no es humana, ¿cierto? Pero estoy convencida de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y Él por algo está permitiendo todo esto. Alguna vez se lo pregunté a uno de mis mentores que está en Perú. Le dije, Javier, ¿tú por qué crees que Dios está permitiendo todo esto? Porque es que si lo vemos, el avance de esta pervertida ideología lo ha permitido el Señor por algo, ¿cierto? Esto no se le salió de las manos. Y él me dijo algo digamos, me dio su opinión y me dijo, ¿sabes qué creo? Dios está purificando a la iglesia. Wow. Porque es que asumimos una posición muy cómoda, ¿cierto? Nosotros desde nuestro entorno de la fe asumimos una posición muy cómoda. Y entonces, mientras la asumimos estando dentro de nuestros templos y qué rico todos juntos, el enemigo estaba trabajando en todos los ambientes académicos por fuera. Y cuando quisimos y ya nos dimos cuenta y dijimos, ay, ¿qué pasó? Ustedes ya no caben acá. Entonces, creo que para muchos cristianos es, sentémonos porque Cristo viene pronto. No, yo no, perdón, creo que el Señor nos está llamando a que mientras viene, tenemos que hacer lo que nos ordenó hacer. Y por eso mi invitación a todos es, no nos quedemos cruzados de brazos, porque el Señor a nosotros nos está exigiendo una responsabilidad. Él nos dio la posibilidad de conocer sus principios y su palabra. Y la venida de Cristo no fue en vano. Entonces tenemos hasta el último día que hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Yo creo que una de las cosas que Dios hizo de manera sobrenatural fue la unión con Catalina. Dios nos ha llamado a servirlo en las diferentes áreas, Ana Lucía, y pues nosotros estamos tratando de trabajar en equipo para servir a las escuelas cristianas, pero sí te puedo decir, Karen, que algo que decía Ana Lucía es que esto es una batalla. Creo que las 4 estamos en la misma, creyéndole al Señor, peleando lo que nos toque pelear. Y creo que Axi ha sido una buena plataforma para que podamos estar posicionados en diferentes países. Puedo mencionarte 7 países en donde nos encontramos en este momento posicionados.
y nuestro anhelo es que cada uno de estos países pueda recibir este material en sus manos. Así como vamos a trabajar diseño original, han llegado otras series curriculares que han transformado la vida de muchos estudiantes, y yo te puedo decir que yo soy ese fruto, porque yo trabajé con el material de Axi, yo tuve fundamentos del carácter en mis manos en algún momento como estudiante, y eso es algo que se valora y que yo sé que soy un fruto viviente de lo que Dios puede hacer en la vida de muchas personas. Entonces, creo que te puedo decir con seguridad que en donde estamos es el lugar correcto para pelear la buena batalla. Vienen ataques, vienen situaciones espirituales que nos llevan a pelear, pero sí te puedo decir que estamos dispuestas a trabajar, lo estamos haciendo, y solo el hecho que ya estemos en varios países y que estos países nos estén buscando va a ser algo increíble. Tú preguntabas sobre cuál era nuestra experiencia, y sí te puedo decir que sí hay cierto temor de las escuelas de tocar este tema, pero lo importante es que las escuelas reciban el respaldo de los padres de familia. Esto es un trabajo en equipo, y yo creo que más adelante lo vamos a platicar, pero justamente eso, trabajar en equipo para fortalecer los pilares más importantes de nuestros niños. Yo sé que en este momento quienes nos escuchan van a... ¿Qué países? Al final vamos a dar detalles sobre los países donde estamos y la forma de poder contactar este material. Yo quisiera compartirles lo que habla el Salmo 78, del versículo 5 al 8. Esto ha servido de mucha esperanza para mi corazón, porque créannos que esta es una batalla campal. sí es una batalla. Pero la palabra dice, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Esta palabra ha sido de muchísima esperanza en mi corazón, porque si toda esta batalla y toda esta lucha resulta en este cambio del corazón de nuestras generaciones venideras, valió la pena. Así que sigamos la batalla. Amén. Pues ahora vamos a hablar un poquito de esa extraordinaria experiencia que tuvimos las pasadas 3 semanas, hace 2 semanas que estuvimos reunidos por 9 sesiones consecutivas, no todos los días, sino por semanas consecutivas, en los talleres y conferencias de educación en sexualidad desde la casa, donde ciertamente tuvimos, bueno, no lo voy a contar yo, voy a esperar que ustedes cuenten un poco cuál fue esa experiencia cada noche, el tipo de preguntas que tuvimos, la cantidad de padres y madres que estuvieron con nosotros, la permanencia de esa audiencia hasta el último día. Cuéntenos un poco sobre estas conferencias. No sé quién quiere iniciar. Ustedes inicien. ¿Sí? Inicien ustedes. Ustedes estuvieron más en contacto con el público. Yo me lancé en ristre, como dicen. Fue maravilloso, de verdad que sí. A ver. Ana Lucía, sí. Para mí fue una experiencia maravillosa. Honestamente, la audiencia nos sorprendió más allá de lo que esperábamos, porque la respuesta que hubo, la avidez para aprender del tema y para saber cómo educar a sus hijos nos dejó abrumadas. Sí sabíamos que está la necesidad, que existe la necesidad, pero conocer las interioridades de muchas familias, que no es fácil tener un medio o una forma de exponer sus necesidades y de saber cómo hacer para educar a sus hijos, sorprende de una forma maravillosa. Y de verdad que yo le doy gracias al Señor por estos medios, porque a pesar de que, como dice Cata, no es fácil llegar a 500, 600 familias, el ver conectadas a 500 personas cada noche, era para nosotros sorprendente. El leer las preguntas que nos hacían y los comentarios que nos lanzaban, era una cosa sorprendente. Vania, perdóname.
No, no te preocupes. La verdad es que puedo decirte, y se lo dije a Catalina desde el primer día, yo tengo un agradecimiento especial con el Señor porque creo que estoy en el momento indicado para conocer de estos temas. Anhelo ser mamá, ese es uno de mis sueños y qué más que tener todas estas herramientas. Si yo fuera mamá, yo hubiera estado en las 9 sesiones. Creo que es un tema sumamente valioso. Como te dije, mi experiencia, logré entender que estuvo enlazada. Padres, escuela e iglesia hicieron un trabajo maravilloso en mi caso. Creo que fui una niña también que escuchó mucho los consejos de la gente que tuve alrededor. Pero te puedo decir que es impresionante el tesoro que hay en este contenido que tuvimos en estas sesiones. Yo tuve padres que hablaron con mucha libertad conmigo siempre, sin temor, sin vergüenza. Y eso es un tesoro increíble. Y yo creo que parte de lo que vivimos en estas sesiones es que había un bloqueo en el corazón de muchos padres. Y yo te aseguro que después de estas sesiones, los padres de familia cambiaron su perspectiva sobre la sexualidad. Y eso es parte de lo que nosotros queremos animar a los padres de familia, que se quiten temores, tabús, o sea, todo eso que bloquea la mente de nuestros niños. Y te puedo decir que lo más importante para los padres de familia es que encuentren libertad en este tema, empezando por ellos. Porque así van a traer libertad y paz a sus niños. Y va a ser un tema normal de tocar en casa. Entonces creo que eso fue lo más valioso, darnos cuenta que hay muchos temores en los padres de familia, hay mucha resistencia, no por no querer enseñar, sino porque nunca fueron enseñados. Entonces creo que esa es de las cosas más valiosas, o una de las cosas que pudimos experimentar como equipo. Me siento tan cómoda con ustedes que el tiempo se me ha ido y la verdad que no lo he percibido mucho. Nos quedan unos minutitos, vamos a tener que ir finalizando. Y yo creo que es importante que ustedes nos comenten los países donde está AXI, dónde pueden adquirir el diseño original, si está disponible para padres y madres, a pesar de ser una serie para la escuela, y los talleres. Esas 3 informaciones, por favor, rapidito. Claro que sí. Tal vez puedo contarte que tenemos oficinas en, AXI Caribe, República Dominicana. Contamos también con una oficina en Cono Sur, Paraguay. Y también tenemos otra oficina, me falta una. Colombia, Guatemala, Perú. Tenemos Colombia y Perú, perdón, son 2. Que tenemos también en parte del cono sur, digamos así, de la parte sur. Y también tenemos representantes en El Salvador, México, Panamá, Honduras. Todos estos países cuentan con material. Sí lo podemos trabajar para padres de familia y para nosotros va a ser un gusto poderlo trabajar. Y asimismo contamos con las grabaciones de las 9 sesiones en www.axilat.org. Ahí pueden encontrar las grabaciones y yo creo que ya cuando quede grabado podemos colocar los links para que ellos puedan ser dirigidos a estas grabaciones. Yo quisiera agregar que este es un material que funciona muy bien para utilizar en la escuela cristiana. Es hecho especialmente para la escuela cristiana, pero funciona muy bien para utilizarlo como padres, enseñando a nuestros niños, porque nos da todos los parámetros. Si es usado desde la escuela, cuenta con la comunicación con los padres que se necesita para validar el programa, porque no podemos pretender educar en sexualidad desde la escuela si no existe una comunicación abierta con los padres. Ellos necesitan saber qué es lo que sus hijos están aprendiendo. Deben incluso tener el privilegio de ser los primeros en educar, pero si ellos dan marcha atrás y no quieren hacerlo, la escuela debe tener su anuencia y su respaldo para que este programa pueda funcionar bien. Adicionalmente, funciona muy bien en iglesias, entonces lo recomendamos altamente para comunidades constantes y estables de iglesias, donde los pastores quieren educar a los niños y darles una plataforma para que ellos puedan desarrollarse. Así que
es un material que funciona bien en todas áreas. Catalina, muy brevemente, no me hables del diseño original, háblame de tus conferencias. Tú entrenas padres, docentes y aún jóvenes, adolescentes. Si uno de estos países quisiera tenerte presencial, virtual, ¿cómo te contactan, por favor? A través de la página de fundacionamalos.org. Estamos desarrollando varias cosas. En este momento estoy trabajando en los talleres que vienen de aquí a diciembre. Vamos a tener entrenamientos, talleres y conferencias online. Nos tuvimos que reinventar, ¿no? Así es. Esto es toda una novedad, pero vamos a tenerlos. Hay gente que quiere entrenarse. Obviamente el entrenamiento es algo que no es una sesión, pero la gente que quiera, vamos a hacer parecido a lo que hicimos con los talleres de CONAXI, los vamos a tener en los entrenamientos tanto de niños como de adolescentes y de prevención de abuso. ¿Sí? Excelente. Eso lo vamos a hacer. Entonces, hay una forma de contactarnos a través de la página. De la página, ahí está todo. Yo entré y hay mucha información relevante. Igual axilat.org, axicaribe.org. Y a través de también, a veces nos escriben a través de los correos de Radio Eternidad. Hay muchas maneras de las redes sociales también. Nosotros respondemos, y ustedes también, mensajes de Facebook y por todas las redes sociales. Para mi gente de radio, un abrazo fuerte. Pueden también ver este programa. Si quieren conocer personalmente a nuestras invitadas de hoy, pues pueden entrar al canal de YouTube de Radio Eternidad. Estuvimos con ustedes la doctora Catalina Moscoso, la licenciada Ana Lucía Díaz Durán y la licenciada Vania Salazar, y una servidora Karen Ovalles. Estuvieron con ustedes en un programa virtual de Educando para la Eternidad. Muchísimas gracias por su audiencia y será hasta la próxima. Gracias, mis hermanas. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.